El día de hoy vamos a continuar donde nos quedamos en la clase anterior, viendo las últimas 6 preguntas de nuestra lista de 10. Y en el proceso podemos responder algunas de las otras preguntas que ustedes tengan. Entonces, solamente a modo de repaso, voy a volver a leer las preguntas que ya contestamos a modo de resumen de lo que aprendimos en la clase anterior. Bueno, aquí tenemos entonces en la pantalla, ustedes pueden ver, las 10 preguntas que hemos respondido es ¿por qué hablar de membresía? Y dijimos porque la Biblia habla de membresía. Y después dijimos ¿qué tipo de iglesia es la nuestra? Es una iglesia cristiana bíblica y como para nosotros, como iglesia bíblica, la Biblia es muy importante y la Biblia habla de membresía, por eso nuestra iglesia cree y enseña la membresía bíblica. La pregunta tercera es ¿qué creemos en la iglesia del pueblo de Dios? Para eso tenemos una declaración de fe que ya se les entregó y los que puedan ver este video en lo futuro pueden solicitar una copia y se les hace llegar. Solo pídanlo a luisfloriano@yahoo.com y pueden verlo o también en nuestro sitio de internet o se lo podemos hacer llegar de algún medio, de alguna manera. La cuarta pregunta que consideramos era ¿cuáles son los propósitos o la misión y cuál es la visión de la iglesia del pueblo de Dios? Y dijimos que nuestra misión es adorar a Dios, edificar a los creyentes, sería ser discípulos de Cristo y la visión es establecer una iglesia bíblica para cada pueblo. Después en la quinta pregunta respondimos cómo funciona la iglesia del pueblo de Dios y les dije 3 cosas en esta pregunta. Les dije que funcionamos a través de un proceso para ayudar a la gente a moverse desde un extremo hasta el final en la jornada espiritual, desde no saber de Dios o no creer en Dios hasta ser capaces, aquellos que lo deseen, de poder dirigir un ministerio o incluso la iglesia, un grupo pequeño o ser líderes en la iglesia. Después, la segunda cosa que les dije en cuanto al funcionamiento de la iglesia fue una estructura. Cómo está organizada la estructura de la gente que asiste a la iglesia en sus diferentes niveles concéntricos. También les hablé acerca del calendario que trata de ser alineado con nuestros propósitos como iglesia. Y aquí es donde nos quedamos la última vez. Y hoy vamos a continuar contestando las preguntas 6 a la 10, que nos van a responder las preguntas cuáles son los requisitos, los privilegios y las responsabilidades de ser un miembro de nuestra iglesia. ¿Ok? Y al final vamos a contestar las últimas 2 preguntas, que sería ¿cómo puede un miembro dejar de ser miembro? ¿Y cuál sería el siguiente paso? Esas son las 5 preguntas que vamos a responder en esta clase. Hasta aquí es la introducción, ¿ok? Bueno, Okay. pues vamos a continuar. Ustedes que tienen ya copias de su clase, tienen espacios en blanco para llenar y si necesitan una copia, aquellos que están viendo este video, pues pueden solicitarlo y se les hace llegar por correo electrónico. Muy bien. ¿Cuáles son los requisitos para pertenecer a nuestra iglesia? Hay 5 requisitos. No, 6 requisitos, ¿ok? Si ustedes, Okay. si ustedes quieren ser miembros de nuestra iglesia, tienen que cumplir 6 requisitos. Ahora voy a explicar la diferencia entre un requisito y una responsabilidad, antes que les diga los 6 requisitos. En primer lugar, los requisitos son las cosas que debemos cumplir antes de entrar a una organización. Y las responsabilidades son las cosas que debemos cumplir para permanecer adentro de esa organización. ¿Está claro? Sí. Por ejemplo, si tú estuvieras tratando de entrar a una escuela, entonces lo primero que debes de cumplir son los requisitos de admisión. ¿Está claro? Pero una vez que te admiten, tienes que cumplir ciertas responsabilidades para mantenerte como estudiante de esa escuela. ¿Está claro? Bueno, pues así en la iglesia hay requisitos para entrar y hay responsabilidades para mantenernos. ¿Ok? ¿Está claro? Hablemos primero de los requisitos para poder entrar a la iglesia. Bueno, si el requisito para poder pertenecer a la iglesia universal, de lo que hablamos en la clase anterior, es ser un creyente en Jesucristo, pues bueno, para ser miembro de una iglesia local que no es sino una expresión visible de la iglesia universal, el requisito es el mismo, el primero de todos, que es ser creyente. ¿Está claro?
Sí. Ahora yo quiero hacerles una pregunta. Yo sé que hemos hablado de esto en el pasado, pero sirve de repaso. Dime, Carolina, en un minuto, y aquí voy a poner mi cronómetro, dime en un minuto qué es el Evangelio para ti, por favor. A las 3, El evan- 1, 2, 3, corre tu tiempo. el evangelio para mí es que, pues, que Cristo murió por nuestros pecados Ujú. y fue sepultado y pues resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Muy bien. Lo hiciste en 12 segundos. Rompiste récord. Jesús, para ti, dinos en un minuto, ¿qué es el Evangelio? Adelante. Lo mismo que Carolina dijo, que pues es la buena noticia de Dios, ¿verdad? Para el pecador, que Cristo vino, murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Muchas Y que gracias. Muy bien. nosotros, ¿Perdón? oh, perdón, está bien. No, no me debe decir que nosotros podemos am, beneficiarnos del sacrificio que él hizo por medio de la fe en él. El Muy bien. arrepentimiento y fe. Muy bien. Gracias. Lo lograste en 30 segundos. Muy bien. Los felicito. Ok. Entonces, eso nos indica que ustedes ya tienen claro el mensaje del Evangelio. ¿Ok? Al menos de manera intelectual. Y yo creo que también de manera experimental, que ustedes han creído, se han arrepentido de sus pecados y han creído en el Evangelio porque yo los conozco. Bueno, es importante que cada uno de los miembros de la iglesia, del pueblo de Dios, que es una iglesia cristiana bíblica, comprendan el Evangelio y lo crean. Entonces, ese es el primer requisito. En el caso de ustedes, ya está cumplido, ¿ok? Pero ese es solo el primero de los requisitos. ¿Cuáles son los otros 5 requisitos para ser miembro de nuestra iglesia? Bueno, en segundo lugar, para ser miembro de nuestra iglesia, usted necesita ser bautizado por inmersión después de la conversión. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo 28:19, id pues y haced discípulos de todas las naciones. Observen la secuencia. Jesús mandó a sus discípulos irse y hacer otros discípulos. Y en el proceso de hacer a otros discípulos de Jesús, de todas las naciones, los nuevos discípulos debían ser, ¿qué? ¿Qué dice ahí? Bautizados en el nombre. Bautizados, ¿verdad? Bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, entonces, para ser miembro de la iglesia universal, es decir, de la iglesia invisible, con creer ya eres miembro, pero para ser miembro de la iglesia local, esperamos no solo que creas, sino que además seas bautizado después de tu conversión a Cristo. Y queremos decir el bautismo como lo entendemos en la Biblia, es decir, un bautismo por 2 características, por inmersión, es decir, sumergido en agua completamente, y segundo, bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Está claro? Ese es el segundo Sí. requisito que las personas que quieren ser miembros de nuestra iglesia deben de cumplir. ¿Hay alguna pregunta en cuanto a este segundo requisito? No. No, no. Muy bien. Tercer requisito, una conducta honorable. Dice en Romanos 6:4. ¿Puedes leer, Jesús, por favor, en voz alta? Por lo tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Romanos Gracias. 6:4. Como pueden ustedes ver en este pasaje que acabamos de leer, de Romanos 6:4, el pasaje que leímos nos ilustra el significado del bautismo. El bautismo ilustra la unión del creyente, que dice nosotros, ¿verdad? Del creyente, la unión del creyente con Cristo en su sepultura, representando la muerte a nuestra vida pasada y al pecado. Y luego, salir del agua en el bautismo representa la unión del creyente con Cristo en su resurrección. Cristo se levantó entre los muertos para volver a la vida. Y esto representa una vida, una nueva manera de vivir. Una vida que refleja el carácter de Dios.
Ahora, observen que dice una conducta honorable, no dice una conducta perfecta. ¿Qué es la diferencia entre una conducta perfecta y una conducta honorable? ¿Ustedes saben? ¿Cómo lo explicarías tú, Carolina? Esa diferencia entre conducta honorable y conducta perfecta. Habilita tu micrófono y respóndenos. Honorable es como tratar de ser como lo mejor que podemos para agradarle a Dios, y pues perfecta, pues todavía no lo vamos a llegar, ¿no? Muy bien. Hasta, Entonces, perfecto significa ya libre de errores y de pecados, lo cual es imposible, lo sabemos. Pero cuando hablamos de una conducta honorable, estamos refiriéndonos a que es una persona que en lo que depende de él y la mayor parte del tiempo es una persona de integridad. ¿Está claro? Que en lo que Sí, dependa de usted está dispuesto a arreglar los asuntos que hubiera pendientes. ¿Sí está claro? sí, Creemos que si Jesucristo ha de veras cambiado nuestra vida, se va a notar en una progresión en la santificación. Yo sé que cada quien está en un diferente nivel en ese proceso, pero esperamos que siga avanzando y no que se conforme. ¿Está claro? En una ocasión, sí. una pareja querían ser miembros de nuestra iglesia y ellos les encantó la manera de ser de nuestra iglesia, lo que veían, se les hizo algo provechoso para sus vidas. Pero cuando llegamos al punto final, supimos que ellos no estaban casados, sino que solamente vivían juntos, sin haberse casado. Y esa fue la razón por la que no admitimos su membresía, porque ellos no vivían bajo el estándar bíblico para el matrimonio. Entonces, ese es un ejemplo, pero los escenarios pueden ser muchos. ¿Me doy a entender? En lo Sí. que depende de nosotros, debemos resolver aquellas cuestiones morales que nos pudieran traer reproche. ¿Sí me doy a entender? Hay Sí, cosas que escapan de nuestro control. Por ejemplo, digamos que una persona, antes de ser cristiana, ofendió a otra persona y la persona está muy resentida y ya no le quiere hablar y no le quiere perdonar. Pero esta persona que es cristiana ahora se ha arrepentido de sus pecados, ha confiado en Jesucristo y ya ha hecho el esfuerzo por reconciliarse, pero la otra persona no quiere. Ya le pidió perdón, ha tratado de restituir el daño en lo que ha sido posible, pero la otra persona no quiere definitivamente tener una relación con ella. Bueno, entonces, en ese caso el creyente ha hecho su esfuerzo, aunque no se pudo arreglar todo el daño que hizo en el pasado, al menos hizo su parte para tratar de arreglar las cosas que se pueden. Es un ejemplo de una persona honorable en términos bíblicos, es decir, que ahora que es cristiana, ha tratado de poner sus asuntos en orden en lo que depende de sí. ¿Ok? sí. Bueno, entonces, conducta honorable sería el tercer requisito. El primero dijimos ser creyente, el segundo ser bautizado, el tercero una conducta honorable. ¿Sí? Sí, La Biblia nos dice en Tito 3:5, no sé si tienen Biblia a la mano. sí, sí. Busquen Tito 3:5, por favor. yo tengo Reina Valera. Si lo tienes, léelo, por favor, en voz alta. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Gracias. Como pueden ustedes ver en ese versículo, el texto dice, lo voy a tratar de poner aquí en la pantalla también yo. El texto dice en el versículo 5 que somos regenerados, no dice que somos perfectos, ¿verdad que no? Todavía estamos en ese proceso de perfeccionamiento. Lo voy a ampliar. Dice Tito 3:5 que Él nos lavó por medio de la regeneración. Somos personas regeneradas, pero todavía no somos personas perfectas. Quisiéramos ser perfectos, al menos yo,
¿verdad? El único perfecto que yo conozco es aquel antiguo amigo, compañero del Instituto Bíblico que se llamaba Perfecto Mendoza. Es el único perfecto que yo conozco. Aparte de Perfecto Mendoza, yo no conozco otro porque no hay perfectos, pero sí hay regenerados. Y esta nueva vida que compartimos en Cristo nos va a ir llevando a la libertad del pecado y al abandono progresivo de su práctica. ¿Está claro? Sí. Muy bien. Entonces esperamos también que los que han nacido de nuevo vivan para Dios. Así como Dios es santo, Él espera que nosotros vivamos una vida cada día más santificada, que refleje el carácter de nuestro Padre. El cuarto requisito, vamos allá, ya hemos dicho, requisitos para pertenecer a la iglesia del pueblo de Dios son ser creyente o convertido, ser bautizado después de la conversión, una conducta honorable y número 4 o letra D, estar de acuerdo con la doctrina. Amós 3:3 dice, ¿andarán dos hombres juntos si no se han puesto de acuerdo? Esto es una pregunta. ¿Cuál sería la respuesta? Obviamente que no. Pues no, ¿verdad? No. Es como si yo les dijera, hola, ¿cómo están? ¿Para dónde se dirigen? No, pues vamos para el sur. Ah, pues si quieren yo los acerco. Súbanse, yo voy para el norte. Entonces dicen, no, dijimos el sur. Nosotros vamos para el sur, vamos para allá. Y usted va para allá. Entonces, yo digo, no, no importa, vénganse conmigo. Y yo, no, obviamente no nos conviene porque nos va a alejar más de nuestro objetivo. ¿Cierto? Bueno, Sí. entonces es muy importante apegarnos a las enseñanzas de Cristo. ¿Por qué? Jesús dijo, nuestro Señor, que conoceríamos la verdad y la verdad nos haría libres. Si no nos apegamos a la enseñanza del Señor Jesucristo, entonces, pues no vamos a gozar de la libertad, no vamos a poder andar en la verdad de la que Él habló. Cuando Jesucristo se fue al cielo, Él encargó a sus discípulos que le enseñaran a los nuevos discípulos todas las cosas que Él les mandó en Mateo 28:20. ¿Recuerdan? Entonces, a eso, a lo que los apóstoles, que fueron los primeros discípulos, le enseñaron a los nuevos discípulos, se le conoce como la doctrina de los apóstoles. ¿De dónde sacaron los apóstoles su doctrina? De Cristo mismo. Pues de Cristo. Entonces, la doctrina de los apóstoles es la doctrina de Jesucristo. Y ellos, los apóstoles, nos dejaron la doctrina de Cristo explicada en las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento, que junto con las escrituras de los profetas del Antiguo Testamento resumen toda la revelación escrita de Dios. Entonces, es imperativo que un discípulo de Jesucristo propague única y exclusivamente la enseñanza de nuestro Señor Jesús. ¿Está claro? Sí. Está prohibido en la Biblia enseñar una doctrina diferente que esa. ¿Sabían ustedes eso? Sí. Vamos a ver dónde dice eso. Les recuerdo por si acaso. Observen cómo lo dice Primera de Timoteo. Es Primera de Timoteo 1:3-5, dice Pablo a Timoteo. Te rogué al partir para Macedonia que te quedaras en Éfeso, para que instruyeras, literalmente aquí es para que ordenaras, para que le dieras la orden, el mandamiento a algunos. ¿Y cuál es la orden que leen? Que no enseñaran doctrinas extrañas. ¿Observan? Entonces, esto nos está hablando de una manera activa, personas que eran activistas de enseñar nuevas cosas que no eran las que Cristo y los apóstoles enseñaban. ¿Está claro? Eso Sí. está prohibido, al menos en una iglesia bíblica. Está prohibido enseñar doctrinas extrañas. Pero hay otra cosa que también está prohibido. Aquí dice el versículo 4. ¿Qué dice Carolina? Ni prestarán atención a mitos y genealogías. Entonces, en cuanto a la doctrina o mentiras o a mitos y cosas extrañas que no son la doctrina de Cristo, ¿se puede enseñar de manera activa?
Y hay otros que dicen, no, yo no estoy enseñando nada, pero ¿qué están haciendo? Prestando atención. También está prohibido eso. Está prohibido enseñar y está prohibido aún prestar atención en la Biblia. ¿Está claro? Por eso, Sí. en nuestra iglesia, un requisito para ser miembro es que ninguno de nosotros esté enseñando cosas antibíblicas, ni tampoco que le preste atención a cosas antibíblicas. Los líderes de la iglesia están puestos ahí, entre otras cosas, para vigilar que en la iglesia se enseñe la sana doctrina. ¿Está claro? Sí. Vamos a ver otro ejemplo de esto en Tito. Vamos a ver Tito 1:9. Los voy a llevar para allá. Tito 1:9. Miren lo que dice Pablo. Está hablando de los líderes en la iglesia. Observen. Versículo 5. ¿Puedes leer, Jesús, el 5? Sí. No se puso ahí. Ok. El 1.9. Perdón. 1.9. 1:5 primero. 1.5. Ok. Por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Muy bien. Esto que aquí llama anciano, observen cómo lo va a llamar en el versículo 7. ¿Cómo lo llama en el versículo 7? Porque el obispo debe ser irreprensible, administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas. Obispo. Muy bien, entonces en el 5 los llama ancianos, en el 7 los llama obispos o administrador. Es decir, hay varios títulos que se le pueden dar a los líderes de la iglesia. ¿Está claro? Pero lo que estamos viendo en este pasaje es lo que Pablo quería que los líderes de la iglesia fueran e hicieran. Y dice que los ancianos, dice, si el anciano es, entonces nos habla de cómo debe de ser, pero también nos habla de lo que debe de hacer en el versículo 9. ¿Puedes leer el 9 ahora? Debe retener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Entonces, la sana doctrina de la que está hablando aquí es la palabra fiel, es decir, apegarse a lo que se le enseñó. ¿Está claro? Sí. Doctrinas novedosas en el cristianismo bíblico no son bienvenidas. ¿Ok? Solo las doctrinas que Jesucristo enseñó y los apóstoles reafirmaron y explicaron en el Nuevo Testamento. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces, nosotros aquí en la Iglesia del Pueblo de Dios estamos convencidos, lo vuelvo a recalcar, aquí en la Iglesia nosotros estamos convencidos de que nuestra declaración de fe es bíblica. Por eso no la vamos a cambiar. No la vamos a cambiar. Nuestra declaración de fe no está sujeta a modificación por las sugerencias de los recién llegados. ¿Ok? Okay. Está abierta a estudio, a explicaciones, a defensa, pero no a corrección. Lo siento. Entonces, si ustedes quieren ser miembros de nuestra iglesia, tienen que asegurarse que leen nuestra declaración de fe y que se convenzan por su propia convicción de que es fiel a las escrituras. Y si creen que no es fiel a las escrituras, estamos dispuestos a sentarnos y decirles por qué creemos que es fiel a las escrituras. No creemos que nos van a lograr convencer, cambiar nuestro punto de vista, pero los podemos escuchar. ¿Ok? Okay. Entonces, nada más para dejar las cosas claras. No la vamos a cambiar por ningún aspirante a miembro, pero podemos explicarles, podemos escucharles con mucho respeto, con aprecio, explicarles por qué pensamos que las cosas son como son y ustedes pueden revisar si todavía quieren seguir siendo miembros o prefieren esperar.
Nos podríamos equivocar, claro, somos humanos, pero no creemos que la declaración de fe es errática porque ha sido revisada pues por unos 30 años de estudio, para empezar, a nivel personal, y la hemos comparado con otros que aman al Señor Jesucristo con la misma o más devoción que nosotros y vemos que es paralela a lo que la iglesia ha creído a lo largo de los siglos y que cree alrededor del mundo. La iglesia, cualquier iglesia que presume de ser bíblica. ¿Está claro? Entonces, estamos hablando de los requisitos. Estamos hablando de los requisitos para ser miembro. Y ya dijimos, los requisitos son, número 1, ser un creyente. Número 2, ser bautizado. Número 3, ¿cuál es? ¿Tu micrófono está en silencio? Tener una conducta honorable. Conducta honorable. Número 4. Estar de acuerdo con la doctrina. Estar de acuerdo con la doctrina. Número 5. El quinto requisito para ser miembro de nuestra iglesia es estar dispuesto a sujetarse al liderazgo. Estar dispuesto a sujetarse al liderazgo. Aquí tenemos nuestra diapositiva. Creemos que Cristo es la cabeza de la iglesia universal, pero que en la iglesia local Él ha establecido ancianos, pastores, para dirigirla. ¿Está claro? Sí. Ahora, Hebreos 13:17 nos explica. ¿Puede leer, Carolina, por favor? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Gracias. La Biblia es clara y nosotros no escribimos la Biblia, ya lo hemos dicho, ¿verdad? Solo la leemos, solo la estudiamos. Ahí hay una orden. ¿Cuál es la orden que se le da? Obedecer a los pastores. Y sujetados a ellos. Obedecer a los pastores y sujetarse a ellos, ¿verdad? Ahora, ¿a quién se le da esa orden? A los miembros de la iglesia. A los cristianos, ¿verdad? ¿Ustedes creen que el autor de los Hebreos, cuando escribió esta orden, ¿ustedes creen que él sabía quiénes eran los líderes de la iglesia a la que le escribió esta carta? Es decir, Sí. Cuando él escribió esa carta, él estaría pensando en personas de carne y hueso, ¿verdad? Sí. ¿Serían personas perfectas? No. No. Y aún así, ¿cuál fue la orden que dio? Que lo obedezcan. Que los obedezcan, ¿verdad? Que los obedezcan. Los cristianos que son calificados bíblicamente para el liderazgo merecen el respeto y la sujeción de la iglesia. Aunque no son perfectos, sí deben de ser hombres bíblicamente calificados. La Biblia es muy clara en cuanto a las credenciales que un hombre debe de demostrar, de ostentar en la iglesia para merecer el reconocimiento de la congregación como uno de sus líderes. Esos requisitos están mencionados en varios pasajes de la Escritura. ¿Cómo cuáles pasajes? Como 1 de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 7. Como Tito, capítulo 1, versículos 5 al 9. Como 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 4. Como Hechos, capítulo 20, versículos 21 hasta el final del capítulo. Se mencionan varias características o al menos varios ejemplos, específicamente el versículo 28 al 30. Es decir, hay varios pasajes a lo largo de la Escritura. También el Señor Jesucristo describió algunas virtudes de liderazgo en los evangelios. Este sería el tema de todo un estudio completo. Baste decir que no estamos esperando una obediencia ni tampoco una sujeción ciega. No, solamente estamos esperando una obediencia y una sujeción en aquellas cosas que la Biblia les da derecho. Si es que ellos cumplen con las cualidades que Dios establece en las Escrituras. ¿Está de acuerdo? ¿Sí está claro?
Sí. Sí. Muy bien. Todo miembro debe estar dispuesto a obedecer a cualquier orden que sus líderes le soliciten de manera adecuada y con una justificación bíblica. ¿Está claro? Lo vuelvo a repetir. Si los líderes le dicen a los miembros, le dan ciertas instrucciones y se los piden de una manera cristiana y con base en razones bíblicamente demostrables, es deber de los cristianos obedecer a sus pastores. ¿Comprenden eso? Sí. Bueno, entonces cuando una persona quiere ser miembro de nuestra iglesia, no solo debe comprenderlo, también debe estar de acuerdo con sujetarse a eso, con abrazarlo y practicarlo. Ese es el quinto requisito. Repasando, los 5 requisitos para ser miembros de nuestra iglesia son, número 1, ser creyente, ser bautizado, número 2, una conducta honorable, número 3, número 4, estar de acuerdo con la declaración de fe o con la doctrina bíblica, número 5, estar dispuesto a sujetarse al liderazgo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Si una persona guarda alguna reserva de confianza respecto al liderazgo, entonces ese es un motivo suficiente para que mejor posponga su membresía. Si usted dice, no, ese pastor como que sí es buena gente, pero no sé, como que todavía no me inspira toda la confianza, entonces no se haga miembro todavía. No se haga miembro. ¿Qué caso tiene? Si usted no puede confiar en el liderazgo, ¿para qué se hace miembro? ¿Me doy a entender? Es importante que los miembros se tomen el tiempo que sea necesario para tener confianza en sus líderes, porque el día que se hagan miembros, van a tener que sujetarse y respetarlos. ¿Está claro? Sí. Muy bien. Ok. ¿Alguna pregunta en cuanto a este punto? No. ¿No? Pues usted lo aclaró, ¿verdad? Como cosas que son bíblicas, ¿verdad? Porque, ¿sabe? Como, por ejemplo, que hay sectas que los pastores les piden cosas que ya están fuera de lo que la Biblia dice y de todos modos la gente a veces les hace caso y hacen tanta cosa, ¿verdad? Y que eso es algo pues muy malo. Pero Cuando como la usted gente dice, viene a ¿verdad? nuestra iglesia y quiere ser miembro de nuestra iglesia, le decimos, ok, lo único que yo voy a pedir de ti son cosas que la Biblia nos pide a todos y que yo practico. Si yo no las practico y si no están en la Biblia, no tienes por qué hacerme caso. ¿Ok? Entonces yo tengo que ser un ejemplo primero, yo tengo que poner el ejemplo, yo cumplo lo que pido. Segundo, la Biblia nos dice esa orden, no la invento yo. Esa orden es tanto para usted como para mí. Y yo la practico y yo espero que también usted la practique. Eso es todo. ¿Está claro? Sí. Muy bien. Ok. El sexto y último requisito que nosotros esperamos que la gente cumpla antes de llegar a ser miembro de nuestra iglesia. Lo tenemos aquí. Congregarse. Congregarse al menos por 6 meses. Hebreos 10:25. ¿Puedes leer, Jesús? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Muy bien, gracias. Entonces, ustedes todavía están bajo el momento en que nuestra iglesia acepta solamente 6 meses. Podría subir a 1 año. ¿Por qué? Porque hemos aprendido con la experiencia. Hemos aprendido con la experiencia que las personas empiezan a congregarse en la iglesia y dicen, qué bonita iglesia, ay, qué chulada de iglesia, me encantó, yo aquí me quedo, aquí me muero y aquí me entierran. Sí, sí, porque están en la luna de miel, ¿verdad? En la luna de miel, pues es luna de miel. Pero solo necesita un poco de tiempo para que vean la realidad.
que la iglesia está hecha de personas tan imperfectas como usted. Entonces, cuando las cosas ya pierden el color de la luna de miel y se empieza a ver la realidad, nuestra iglesia deja ver claramente que no es perfecta. Es una iglesia sana, creemos, es una iglesia bíblica, es una iglesia que aspira a cosas grandes para la gloria de Dios, sí, pero perfecta no es. Y lo que al principio se veía tan bonito, después ya no puede parecer tan bonito cuando hay que poner las cosas en práctica. ¿Ok? Entonces, es típico que las personas vienen y por el principio o están muy contentas, pero el día que sucede algo que no se esperaban, no necesariamente es algo antibíblico, no necesariamente es algo malo, simplemente es algo diferente de lo que están acostumbrados, diferente de lo que esperaban. Algunas personas entran en una actitud de descontento. Puede ser evidente o puede ser oculto. Entonces, normalmente se requiere un año. ¿Cuánto dije? Un año. ¿Por qué un año? Porque en un año pasamos por un ciclo. El ciclo del principio de año, primavera, verano, otoño, invierno, y para el otro año se empieza a repetir el ciclo. Entonces, en un año tienes más o menos una idea de a lo que te metiste, porque ya lo viste, ya se cumplió un ciclo, ¿me entiendes? Nada más que como queremos ser como nuestro Dios, abundar en gracia, por eso decimos 6 meses está bien. Pero si las cosas salen mal con 2 o 3 miembros más, probablemente va a cambiar a un año. Y algunos dirán, ¿un año? ¿Un año antes de ser miembro? Sí, un año. Y si se les hace poco, podríamos poner 5 años, no sé, algo por el estilo, ¿no? ¿Por qué tan estricto? Porque para nosotros no es un juego ser parte de una iglesia. Si un muchacho quisiera cortejar a tu hija, imagínate que tú tienes hijas adolescentes o adultas jóvenes y un muchacho las empieza a pretender y tiene un mes de conocer al muchacho y de pronto al mes llega el muchacho y se quiere casar con tu hija, ¿tú qué le dirías? No, porque es muy pronto. Muy pronto. ¿Y entonces qué crees que van a decir ellos? Pero es que nos amamos. Ya estamos convencidos que somos el uno para el otro. Y entonces la voz de la experiencia y de la sabiduría que va a decir, mira, No lo has visto sin maquillaje. espérate. Si así estábamos todos. Si te contara, ¿verdad? Ok. Bueno, papá, me voy a esperar. ¿Cuánto quieres que me espere antes de casarme? Pues 15 años. 15 años, pues si es mi hija, ¿verdad? Yo no quiero que se me vaya pronto. Quiero que esté bien segura y que no se equivoque. Obviamente tampoco van a ser 15 años, pero recomendarle a una pareja de jóvenes que se acaban de conocer que cuando menos esperaran un año antes de casarse, ¿sería descabellado? No. ¿Verdad que no? Sería lógico, ¿o no? Sí. Porque muchas cosas pueden pasar en un año, ¿o no? Sí. Ahorita están muy enamorados, pero que se esperen al primer desacuerdo a ver qué pasa, ¿verdad? Ya que la conozca sin maquillaje, a ver qué pasa. Ya que lo conozca él cuando no se lava los dientes, ¿verdad? Ya que lo vea despeinado, ya que conozca a su papá y que vea que el papá de él es calvo, aunque él ahorita tenga una melena que le llega hasta los hombros, y ya que vea que el papá es calvo, el abuelito es calvo y todos los otros hermanos son calvos. Entonces, o sea, va a ir viendo la realidad, ¿o no? Sí. Sí. Y si después de un año, después de todo lo que has visto, si te fijaste bien, todavía te quieres casar, bueno, pues, ¿qué te puedo yo decir? Ya eres adulta, ya te dimos los consejos que tuvimos que darte y todavía quieres, bueno, pues estás en tu derecho, deseamos que seas feliz y si tú crees que es la persona correcta, ya te fijaste, te damos la bendición, ¿verdad? Bueno, ustedes estarán pensando, diciendo, pues ni que unirse a una iglesia fuera un matrimonio de por vida. ¿Saben que en algunos casos podría ser algo como esto? Incluso podría ser muy importante porque la iglesia que tú escojas para ser tu familia espiritual es donde van a crecer tus hijos, ¿o no? Sí. Y probablemente si tus hijos crecen ahí,
allí podrían encontrar a su pareja, ¿o no? Sí. ¿Verdad? Es más, Sí. tú quisieras que ahí los encontraran, si son personas piadosas. Entonces, ¿convendría fijarse bien en qué iglesia vas a escoger? Sabiendo que ahí tus hijos podrían encontrar a sus esposos, sus esposas, sabiendo que ahí tú vas a encontrar las personas con las que vas a compartir tu vida, sabiendo que ahí tú vas a poner a tus hijos en las manos de gente para que les enseñe, y si les enseñan bien o mal, pueden afectarlos para toda la eternidad. ¿No crees que es importante entonces fijarse bien? Ahí en la iglesia donde tú escojas, tú vas a dar tus ofrendas, vas a dar tu tiempo en modo de servicio, vas a, vas a servir a los demás. Si te equivocas, vas a desperdiciar lo poco o mucho que tú pongas, que tú lo des con toda tu devoción. Sería una tristeza que desperdicies años de tu vida y mucho dinero en una iglesia que no es sana, ¿o no? Sí. El tiempo no regresa. Entonces, no hay ningún riesgo en esperar 6 meses a que la iglesia vea qué tipo de persona es alguien que quiere ser su miembro y el miembro vea qué tipo de iglesia es en la realidad, no nada más en un domingo en la mañana. ¿Está claro? Sí. La gente que llega a la iglesia, ¿de qué pone la cara? ¿De santo o de diablo? Tanto. ¿Verdad? Todos los que llegan tienen cara de angelitos. Pero ¿saben que entre semana algunos de ellos son unos diablos? Sí. Y se toma tiempo para que salga a la luz, ¿verdad? La realidad. Entonces, una iglesia que se apresura en hacer miembros va a cometer errores garantizado. Ahora, no es que no va a cometer errores si se tarda, si demora la membresía, todavía pueden cometerse errores y riesgos. ¿Cuántos años estuvo Judas al lado del Señor Jesús como discípulo? ¿Cuántos? 3, ¿verdad? Y en la última cena, cuando Cristo les dijo, uno de ustedes me va a entregar, todos volteaban y decían, ¿seré yo, maestro? ¿Seré yo? Pregúntale quién es. O sea, ninguno de ellos pudo descubrir que era Judas, ¿verdad que no? No. Entonces, si pudieron confundir a los apóstoles, ¿nos podrán confundir a nosotros? Sí. ¿Verdad que sí? Entonces, es garantizado que nos pueden confundir. Por eso, lo menos que podríamos hacer es esperar un poquito. ¿Cuál es la prisa para que se hagan miembros? Total, si aman a Jesucristo y creen que nuestra iglesia es sana, pueden congregarse, ¿no? Pero si alguien Sí. tiene la prisa por hacerse miembro y no se le concede la membresía en un mes, se ofende y se va, ¿qué nos dice eso de la persona? ¿Se dan cuenta? Teníamos razón. No era la persona adecuada para nuestra iglesia. ¿Te imaginas el novio diciéndole a tu hija, casémonos, casémonos, casémonos ya, casémonos, casémonos? Y el papá la persuade a ella a decirle, no, hija, espérate 6 meses, espérate un año mínimo. Y entonces él dice, no, no te casas conmigo, me voy. Y se va. ¿Qué le dirías tú a tu hija? ¿No le dirías eso? Ya ves, no te convenía. Te hubiera querido, se esperaba. ¿O no? ¿Verdad? Sí. Bueno, entonces nosotros también queremos ver. ¿Tú crees que nuestra iglesia es buena para ti? Nosotros queremos ver si tú eres bueno para nuestra iglesia. Sí. Nuestra iglesia no anda en busca desesperada de miembros a cualquier precio. No, no, gracias. Nosotros no tenemos esa prisa. Nosotros buscamos auténticos discípulos de Cristo hasta donde podamos. No, no somos infalibles, podemos equivocarnos. Si nos hemos equivocado, sí. Pero vamos lento, vamos a ver qué hay ahí detrás del telón. ¿Ok? Entonces, cuando menos 6 meses, esperamos ver que la gente se congregue. Porque si no se puede congregar por 6 meses con nosotros, ¿por qué habríamos de creer que se va a poder congregar 6 años con nosotros? O 1 año con nosotros. Si no pudo congregarse de manera regular 6 meses, ¿para qué entonces preocuparnos por algo más que eso? ¿Verdad? ¿Les hace sentido? Sí. Bien. A lo mejor no suena agradable, pero bueno, mi intención no es ocultar las cosas, sino ser sinceros. Nosotros como iglesia estamos abriéndonos de par en par para que nos conozcan y necesitamos tiempo para conocerlos también. ¿Sí me doy a entender? Sí. Como dice un refrán, el que nada debe, nada teme, ¿verdad? Ok. Sí.
Entonces, esos son los 6 requisitos. ¿Hay alguna pregunta? No. No. Todo muy claro. Ok. Entonces, como ya dije en este último requisito, los líderes de la iglesia necesitan tiempo para ver si una persona que quiere ser miembro es consistente en congregarse, en vivir bajo los estándares bíblicos y asegurarnos que la iglesia y sus líderes se comportan bíblicamente. Ustedes necesitan ver eso, ¿o no? Y eso toma Sí. tiempo. Un pastor puede aventarse un sermón inolvidable un domingo, pero ser una mala persona, un lobo disfrazado de oveja. Y se necesita tiempo para que brillen los colmillos, ¿verdad? ¿Verdad? Que se vean las garras en lugar de las pezuñitas. Entonces, con tiempo se ve, con tiempo se ve. Así que eso es de beneficio para ambas partes. La iglesia puede conocer mejor a los candidatos y los candidatos pueden conocer mejor a los líderes y la iglesia. ¿Ok? Bueno, esos son los 6 requisitos, los repaso. Entonces, creyente, bautizado, conducta honorable, de acuerdo con la declaración de fe, sujeta a los líderes y se congrega por 6 meses. ¿Está de acuerdo? Bueno, no sé si está de acuerdo, no me tiene que responder, simplemente ¿está claro? Sí. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los privilegios? Algunos dirían, no, pues son muchos requisitos, pues ¿qué se creen? ¿Verdad? ¿Qué me van a dar a cambio? Ok. Ahora, podríamos decir que para los que deciden cumplir esos requisitos y los cumplen, entonces, ¿qué van a recibir a cambio de parte de nosotros? Es decir, ¿cuáles serán los privilegios que ellos van a poder gozar? En primer lugar, vamos a poder pertenecer a un lugar donde podamos glorificar a Dios juntos. Donde podamos glorificar a Dios juntos. Romanos 12, 5 y 6. Esto está mal, es Romanos 15. A ver, me voy a ir a la Biblia. Romanos 15. 5. Ahí está, es Romanos 15, 5 y 6. ¿Quieres leerlo, Jesús? Sí. Ok. Lo leo aquí en la Biblia mía, ¿verdad? Como quieras, allá o aquí en la pantalla. Ok. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué creen que dice aquí unánimes? Ahora, ¿no podemos nosotros glorificar a Dios y al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo de manera individual y privada? ¿No podemos? Sí. Sí. Sí, sí podemos y deberíamos hacerlo, ¿verdad? Sin embargo, hay una dinámica de la gloria de Dios que se multiplica, no se suma. Cuando los cristianos pertenecen unos a otros y se congregan para adorar a Dios juntos, no suman gloria a Dios, la multiplican. De otro modo, ¿cómo podríamos explicar la palabra unánimes a una voz? ¿Qué creen que significa una voz? El texto original literalmente lee a una boca. Es decir, juntos. ¿Entienden? Unánimes podría significar de un mismo sentir, de un mismo ánimo, un ánimo, que comparten la misma perspectiva, pero todavía estar separados. Pero para glorificar a una voz no pueden estar separados, tienen que estar juntos. Hay una gloria multiplicada de Dios cuando los cristianos unos con otros, observen, los unos con otros, para con los otros, tienen que, el mismo que, sentir. ¿Observan ahí la pantalla? El Sí. mismo sentir, los unos para con los otros, y entonces ellos congregados, unánimes, del mismo ánimo, ¿qué hacen? Glorifican a Dios. Es un privilegio, hermanos.
Es un privilegio tener una iglesia en la que tú puedas congregarte para glorificar a Dios. ¿O no lo creen? Imagínense Sí, que sí se lo creo. acabaran las congregaciones y te quedas solo. ¿No sería un privilegio tener una iglesia donde congregarte? Sí. ¿Verdad que sí? Ok, entonces nosotros creemos eso. Creemos que es un privilegio pertenecer a una iglesia local donde tú puedas venir con un mismo sentir los unos con los otros y a una voz glorificar a Dios. Y alguien podrá decir, bueno, pero yo puedo hacer eso sin ser miembro. Tú sí, pero nosotros no. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir con eso? Sí, tú podrías decir, yo estoy de acuerdo con ellos y yo glorifico a Dios con ellos, pero nosotros no podríamos decir lo mismo. Nosotros no podríamos decir que estamos de acuerdo contigo, porque tú no has querido estar de acuerdo con nuestra declaración de fe de manera formal. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Sí. Entonces, nosotros no podemos contarte como de los nuestros, porque no sabemos si crees lo mismo. Nosotros no podemos salir al mundo y defender tu testimonio. Nosotros no podemos ir a una corte o ir a un lugar en la calle y decir, él es cristiano, nosotros lo conocemos, es parte de nosotros, a menos que nos aseguremos con hechos de que tú has dado las evidencias bíblicas de que eres un cristiano. ¿Me voy a entender? Sí. Sí. Tú puedes venir y decir, no, a mí me gusta esta iglesia y yo creo lo mismo que ellos. Pero si tú no cumples con los requisitos para ser miembro de nosotros, nosotros no podemos dar testimonio de tu fe. Y eso es un privilegio. Aunque tú digas, yo sí puedo glorificar a Dios con ustedes a una voz, nosotros no lo estamos haciendo contigo. ¿Por qué? Porque no nos das el privilegio. ¿Entienden? Entonces, en primer lugar, es un privilegio cuando nosotros de manera consciente y contentos somos de un mismo sentir, unidos en ánimo y glorificamos juntos a Dios. Ese es un privilegio muy especial. Segundo, protección espiritual. Protección espiritual. Ok. ¿Existen riesgos espirituales en la vida cristiana, hermanos? Sí. Sí. ¿Verdad que sí? Sí. Hay un peligroso riesgo, un engañoso peligro que siempre está al acecho de la vida de todos los creyentes. ¿Saben cuál es? ¿Tienen idea? Alguno pensará, el diablo. No, no es el diablo del que estoy hablando. ¿Qué será? ¿Un enemigo? Hay un engañoso enemigo que siempre está merodeando alrededor del cristiano, del cual necesita protección. ¿Saben cuál es? ¿El más grande de sus enemigos? ¿Eh? El mismo, ¿no? Vamos a las escrituras. Vamos a las escrituras, me gusta eso. Vamos a Hebreos. Vamos a Hebreos capítulo 3, por favor. Hebreos capítulo 3. Hebreo 3, ¿ok? ¿Lo tienes? ¿Ya lo Sí. encontraron? Sí. Sí. Quiero que observen el versículo 13. Aquí lo tengo en la pantalla o ustedes ahí en su Biblia. ¿Lo quiere leer, Carolina? Por favor. Antes, exhortándose los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Oh, pues el Gracias. pecado. Pues ese es desde el principio el pecado. ¿Verdad? Observen lo que dice. El pecado. El pecado, ¿cómo es? ¿Qué dice ahí? Engañoso. ¿Verdad? El pecado es engañoso porque parece bueno y delicioso, pero en realidad provoca algo. ¿Qué provoca? ¿Qué dice ahí? Endurece corazón. Endurece el corazón. ¿Saben ustedes que hay una enfermedad física, no espiritual? Estoy hablando de una enfermedad física que endurece las arterias, una enfermedad coronaria, se llama arteriosclerosis. ¿Habían oído de eso? Sí, sí. Él sí. Yo no. Endurece las arterias y puede ser causa de la muerte, puede ser mortal. ¿Sabían eso? Bueno, he escuchado, sí. Bien. No. Bueno, pues
la Biblia compara con eso el efecto del pecado. Así como las carnitas, la manteca y toda esa grasa que nos deleitamos en comer, va endureciendo las arterias si no le prestamos atención hasta el momento en que se cierran y se infarta. O se va un coágulo al cerebro, infarto cerebral y ya. Bueno, el pecado hace eso en la vida espiritual de las personas. Y esas palabras fueron dichas a cristianos. ¿Me doy a entender? Sí. Sí. Así que todos estamos susceptibles al engaño del pecado. ¿Sí o no? Sí. Todos, todos, hasta usted. ¿Ok? Hasta usted. Y yo también. ¿Ok? Pero Jesucristo nos ama tanto, el Señor Jesucristo nos ama tanto que Él dejó un tratamiento para salvarnos la vida cuando empecemos a ir en el camino de esa enfermedad. Y ese tratamiento, esa terapia de recuperación, está en Mateo capítulo 18. Los voy a llevar para allá. Observen, aquí lo tenemos. Dice, leo aquí en la pantalla, si tu hermano peca, ve y repréndelo. ¿Qué dice? A solas. A solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. ¿Qué es lo contrario de ganar? Perdido. Perder, ¿verdad? Quiere decir que si el resultado de esto que se está, observen, aquí si tu hermano peca, estamos hablando del pecado otra vez. Si no, si alguien empieza a ir por la senda, por la cuesta descendiente, por el tobogán del pecado, al final el resultado va a ser perdición. ¿Está claro? Sí. Lo contrario de perder es ganar. Ganar. El remedio de Jesús para salvarnos, para protegernos del engaño del pecado es la exhortación. ¿Está claro? Sí. Un hermano va y nos reprende a solas y si nos escucha, has ganado a tu hermano. ¿Cuál es el propósito de este regalo que Jesús nos dio? Ganar a tu Salvarnos. hermano. Es, como dice acá arriba subrayado, protegernos. ¿Sí o no? Sí. Jesucristo nos ama tanto que diseñó un remedio para salvarnos del engaño del pecado. Y es el proceso disciplinario, que comienza cuando alguien ve que nosotros pecamos de manera persistente, impenitente y pública. Esas son 3 características. Ahora, todos pecamos y no estamos diciendo que le vamos a estar llamando la atención a cada persona por cada pecado que comete, porque hay muchos pecados que ni siquiera se ven, son pecados secretos. ¿Me doy a entender? Sí. Pero aquí estamos hablando de pecados que son persistentes. Número 2, impenitentes. ¿Qué significa impenitente para ti, Jesús? Como no arrepentido. Muy bien, no arrepentido, ya te endureció, ¿verdad? Ya Sí. eres insensible en cierto nivel. Es pecado persistente y como no lo has resuelto, empiezas a ser duro, entonces empiezas a ser descarado, impenitente. Y tercero, público. Es tan seria la cosa que ya no tienes empacho y ya lo haces y no te importa que te vean. ¿Me doy a entender? Ahora vamos a ver 1 Corintios 5, versículos 12 y 13. Voy a leer. Pues, ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera, si no juzgáis vosotros a los que están adentro de la iglesia? Pero Dios juzga a los que están fuera. Expulsad de entre vosotros al malvado. En este versículo vemos un ejemplo de lo que estaba explicando en el pasaje anterior de Mateo 18, del 15 al 17. Cuando el proceso de disciplina se lleva hasta las últimas consecuencias y una persona que dice ser creyente y miembro de la iglesia no se quiere arrepentir, entonces se le debe considerar como un no creyente y en tal caso se debe expulsar a esa persona de en medio de los creyentes, dado que la iglesia en el Nuevo Testamento
son las personas, no los edificios. Cuando pasajes como este hablan de afuera, no se refiere sacar a una persona de una reunión o de un edificio, sino sacarla de la fraternidad de la iglesia. Por eso creemos que es bíblico el concepto de la membresía, porque la única forma en que tú puedes sacar a alguien es cuando esa persona está adentro. Y obviamente lo que ese adentro representa es una fraternidad, una pertenencia a la fraternidad de la fe. ¿Me doy a entender? Entonces, para que podamos sacar a alguien, tiene que estar adentro primero. Y nos referimos adentro de la membresía de la iglesia. Los que están afuera son los no creyentes que no pertenecen a la iglesia. Entonces, Dios sí hace una diferencia entre las personas, las que están adentro, las que están afuera. Y la única forma en que se puede sacar a alguien es que esté adentro. La única forma en que se le puede quitar la membresía a una persona, ¿cuál es? Que sea miembro. ¿Verdad? Entonces, es por protección espiritual por el engaño del pecado, que es un privilegio ser miembro de la iglesia. Ahora voy a dar este ejemplo. Todos tenemos niños y a veces los hemos llevado a un parque a jugar en el área infantil. Nosotros le llamamos aquí en Estados Unidos al playground. Allá en América Latina le decíamos al área de juegos, como le llames, a los juegos de los niños. Entonces, tú llevas a tus niños aquí, imagínense esta historia. Llevamos a nuestros niños a jugar al área de juegos del parque y hay muchos niños también con ellos. Pero en cierto momento, nuestro niño se cae y también se cae otro niño del área de juegos y empiezan a llorar los dos niños. Los papás estamos alrededor supervisando, platicando, y de pronto al ver que los dos niños caen, uno del extremo de los juegos y otro del otro extremo, aquí está tu niño y acá está el otro, los dos están llorando porque se lastimaron. Tú eres el padre, tú corres. ¿A qué niño levantas primero? A ver. ¿Eh? Al propio. Al propio. Entonces, ¿qué tipo de cristianos tan malos? Pobre niño, el que se quedó allá tirado solo, no lo fueron a ayudar. Claro que no. Todo lo contrario. Si tú vas primero a levantar al otro niño y dejas al tuyo lastimado, pues qué vergüenza, qué mal papá, ¿verdad? Qué mal cristiano. Es decir, no podemos hacer siempre todo lo bueno por todos al mismo tiempo, porque somos seres humanos. Solo podemos cuidar a una persona a la vez. Entonces, cuando tienes que cuidar a alguien, cuando tienes que proteger a alguien, ¿a quién debes proteger primero? Al de tu familia y luego a los ajenos. Es decir, la disciplina espiritual, la exhortación, porque todo esto empezamos a considerarlo al leer el pasaje de Hebreos 3:13, ¿recuerdan? Vuelvo al pasaje. Observen lo que dice. Una vez más. Hebreos 3:13. Dice, antes exhórtense los unos a los otros cada día. Entonces, a los primeros que tenemos que exhortar, ¿quiénes son? Pues ni más ni menos que a los que son parte de la familia de la fe. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Por qué? Pues porque son nuestros hermanos en la fe. Ahora bien, un escenario diferente. Digamos que los niños están jugando en el playground, en el área de juegos, pero no se caen, sino que empiezan a pelear. ¿Pelean los niños? Los niños no pelean, ¿verdad? No, sus niños son unos angelitos, siempre son las víctimas, los malos son los demás. Ok. Pero los niños pelean, esa es la realidad. Entonces de pronto tú estás platicando ahí con otro señor, están cuidando a sus niños y ya cuando menos se dieron cuenta, dos niños están peleando, el tuyo y el ajeno. Entonces están jalando los cabellos, están pegando en la cara. ¿Y qué haces? De inmediato entras al área y los separas. ¿Qué harías tú si el papá del niño ajeno empieza a gritarle a tu hijo, a regañarlo y amenazarlo porque le pegó al de él? ¿Tú qué harías, Jesús? Entrar a defenderlo. Muy bien. Sí, no. Muy bien. Tú lo defiendes porque es tu hijo. Entonces tú le dirías algo como esto, probablemente le dirías, mire, señor, son niños.
está mal lo que pasó. Son niños, pero usted corrija al suyo, yo corrijo el mío. Usted discipline al suyo, yo disciplino al mío. Usted no va a tocar a mi hijo. Yo lo arreglo este problema con mi hijo. ¿Sí o no? ¿Verdad? Así es como funciona. Bueno, pues en la iglesia es igual. Los miembros son los hijos de la familia. Y si alguien no es miembro, ¿cómo lo disciplinamos? Porque si ustedes se dieron cuenta, en el proceso disciplinario que el Señor Jesucristo estableció, el proceso va, repréndelo a solas. 2 o 3 testigos si no se arrepiente. Dilo a la iglesia si no se arrepiente. Expúlsenlo si no se arrepiente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Pero resulta que el que cometió la falta ni siquiera es miembro de la iglesia. ¿De qué sirve esto? Porque si el caso extremo, el caso máximo de disciplina, ¿cuál es? Sacarlo de la iglesia, pero él no es miembro. ¿De dónde lo sacas? ¿Pueden ver la pantalla? Sí. Ok, estamos en el área de juegos. De un lado se cae tu niño, del otro lado se cae el otro. Muy bien. Se caen 2 niños al mismo tiempo. Ya dijimos, la lógica y el buen juicio bíblico y el sentido común nos dice, primero ayudas al tuyo, luego ayudas a los ajenos. Ok. Supongamos que a mi iglesia vienen diferentes tipos de personas. No suponemos, es un hecho. Vienen personas de diferentes tipos. Algunos son asistentes, ni cristianos son, otros son asistentes regulares, otros son visitantes, otros son ya miembros y otros incluso son servidores y líderes. Hay de todo ahí, se revuelven. Digamos que el lunes en la noche se enferma uno y lo llevan al hospital de Modesto y se enferma otro y lo llevan al hospital de Stockton. Uno es miembro y el otro no. Se enferman al mismo tiempo. ¿A dónde debo ir primero? Miembro. ¿Por qué? ¿Por qué? Incluso si ponen al que no es miembro en el hospital de Tracy, ¿por qué no lo voy a ver primero si está más cerquita? Porque no puedo estar en 2 lugares al mismo tiempo y Dios me dicta mis prioridades. Así como mis hijos son prioridades, si mi hija estuviera enferma en un hospital en Stockton y el hijo de mi amigo está enfermo en un hospital de Tracy y los dos al mismo tiempo requieren mi presencia, ¿a dónde creen que voy a ir? Claro, pues a ver a mi hijo o a mi hija. Pues, sin cuestionarlo. Y si se ofenden los otros, lo siento. Nada más tengo un cuerpo, no puedo estar en 2 lugares al mismo tiempo. ¿Me voy a entender? Sí. Por eso tenemos membresía. Porque a través de la membresía, Dios nos deja saber quiénes son nuestra prioridad para protegerlos y para proveerles de cuidado. ¿Está claro? Sí. Ok. Igual la disciplina. Entonces, yo nada más tengo 24 horas en mi día, al igual que ustedes. Y si tengo que gastar tiempo, primero atiendo a los miembros y después a los demás. Y eso, si alguien me acusa de discriminar, entonces, si llaman a eso discriminar, está bien. Sí discriminamos. Y Dios discrimina. ¿Cómo lo sabemos? Sí, porque Dios no trata a todos por igual. No se confundan. ¿Me doy a entender? Sí. Dios escucha las oraciones de unos antes que de otros. Si no, lean la Biblia y estudien. Dios presta atención a unos más que a otros. Y entonces, sí, no todos van a recibir el mismo trato. Y no es que no se les ame y no se les estime valiosos. Simplemente no podemos hacerlo todo con los recursos limitados que tenemos. Y aún así hacemos el mejor esfuerzo por tener cuidado de todos los que se puedan. Pero si vamos a tener que tomar una decisión, sabemos a quién atender primero. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dictado claras las prioridades en cuanto a la membresía. ¿Está claro? Sí. Entonces, privilegios de ser miembros. En primer lugar, dije, el privilegio de glorificar a Dios en un mismo sentir con un cuerpo local. Segundo, el privilegio de que nos protejan espiritualmente. Tercer privilegio, el privilegio de contar con un liderazgo bíblicamente calificado. Si ustedes alguna vez han estado en una iglesia que no tiene un buen liderazgo, ya habrán descubierto lo valioso que es tener un liderazgo calificado bíblicamente, ¿o no? Sí. ¿Verdad que sí?
Eso normalmente la gente no lo aprecia hasta que lo pierde, como dice el antiguo refrán. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Cuando tú vives en una familia disfuncional, enferma, para ti es la única que tienes y se te hace normal todo lo que pasa ahí. Pero luego cuando vas y conoces la familia de tus amigos, de tus vecinos, de tus compañeros y ves lo bonito que funcionan, te empieza a dar curiosidad. Oye, qué raro. Mira qué bonito se tratan. Mira qué bien. En cambio nosotros, bueno, hay iglesias con un liderazgo disfuncional, enfermizo, que no cumple los estándares bíblicos. Y es una realidad en muchas iglesias, pero encontrar una iglesia sana con un liderazgo piadoso que se quiera pegar al modelo bíblico es una gran bendición y eso no es para todos. ¿Está claro? Vean algunas características de un liderazgo que merece nuestro respeto en Hebreos 13:7. Dice, acuérdense de vuestros guías. Otras Biblias traducen de vuestros pastores o líderes. Que, número uno, característica número uno de ahora, cuando aquí dice acuérdense, no significa que ya se les olvidaron. Ay, ya se nos olvidó. ¿Quién era nuestro pastor hace 2 años? Oye, ¿quién era? No está hablando de eso. Aquí acordaos se debe entender en el sentido de reconozcan, aprecien, ¿sí o no? Sí. Si no, no haría sentido. Ok, ya hay Alzheimer espiritual. No está hablando de esa memoria. Está hablando de un recuerdo apreciado. Acordaos de vuestros guías. Fíjense lo que hace un buen pastor. Número uno, ¿qué les habla al pueblo de Dios? ¿Qué les enseña? La palabra de Dios. Número dos, consideren el resultado de su ¿qué? Conducta. No solo hablan la palabra de Dios, también la practican. ¿Observan? Y después son dignos de imitar. ¿En qué sentido? ¿Imiten qué? Su fe. Su fe. Por su fe, por su conducta y por su enseñanza, se puede notar un líder. ¿Me doy a entender? Si un líder no conoce y no enseña bien la palabra de Dios, si un líder no practica lo que predica, si un líder no vive por fe, entonces no es un líder digno de imitar, no es un líder que merezca el reconocimiento y la admiración, según este pasaje. ¿Está claro? Sí. Muy bien, entonces contar con un liderazgo bíblicamente calificado es un privilegio. En el pasaje que leímos hace rato de Hebreos 13, observen lo que dice. Vuelvo a ese pasaje. Hebreos 13, 17. Quiero que observen algo que el texto dice y que es fácil de pasar por alto. Este pasaje dice, ¿qué dice? Obedezcan a sus pastores o obedezcan a los pastores. ¿Qué dice? A sus pastores. ¿Cuál es la diferencia entre obedecer a los pastores y obedecer a sus pastores? A ver, piensen. Es como cuando dice que la mujer se debe de someterse a su marido, Muy no a bien, los maridos. muy bien, muy bien. La Biblia dice que debemos obedecer a nuestros pastores. Ahora, ¿cómo sabemos quiénes son? Cuando el escritor de los Hebreos mandó esta carta, los lectores sí sabían quiénes eran sus pastores, sabían sus nombres, sus rostros los recordaban o no. Sí. Si alguien le preguntara a usted, ¿quién es su pastor? No me responda, pero ¿qué diría usted? Piénselo. Ok, usted diría, mi pastor es. Le voy a dar un ejemplo. Jehová. ¿Alguien puede venir conmigo y decirme, oye, ¿quién es tu presidente? Y digamos que yo digo, mi presidente es Donald Trump. Ah, sí, ok, qué bueno. Entonces van con Donald Trump y le dicen, oye, ahí hay un hombre llamado Luis Floriano que dice que tú eres su presidente. Entonces él dice, a ver, traerme, a favor de traerme el reporte de migración. Entonces descubre ahí que yo no soy más que un alien. Dice, ya nos dimos cuenta, se le nota en la cara, es un alien. O sea que yo nada más soy un residente legal todavía, que todavía no soy ciudadano. No importa que yo diga que él es mi presidente. No es mi presidente. Y no es porque yo no quiera, es porque simplemente no lo es. Tan fácil. Si yo trato de votar, ¿qué creen? No puedo.
porque no soy ciudadano. ¿Ok? Entonces, no importa que yo diga que es mi presidente, también importa lo que él diga. No importa quién tú digas que es tu pastor, también importa lo que él diga, ¿verdad? Imagínate que alguien viniera a Jesús en tu trabajo, Pánfilo Pérez se te cruza en el camino y te dice, oye, te quiero presentar yo a mi esposa. Ah, sí, a ver. Y luego saca una foto de Carolina y te enseña. Dice, mira, esta es mi esposa. Y tú dices, ¿qué? No, no me digas eso. ¿Y desde cuándo te casaste? ¿Y desde cuándo es tu esposa? Y él dice, oh, ella es mi esposa desde hace 3 días. Bueno, ella todavía no lo sabe, pero algún día lo sabrá. Tú dices, ¿qué? Estás loco. Ella no es tu esposa nada más porque tú digas. No. Para que alguien sea tu esposa, los dos tienen que estar de acuerdo, ¿sí o no? Sí. Mucha gente cree que solo porque asisten a una iglesia, el hombre de adelante es su pastor. Vayan y pregúntenle al pastor a ver qué opina. Tú puedes decir, no, mi pastor es Billy Graham, mi pastor es John MacArthur, mi pastor es Archie Sproul, mi pastor es... Y ahí pones tu predicador favorito. Una cosa es lo que tú digas, está bien, pero las dos partes tienen que estar de acuerdo, ¿no creen? Sí. ¿Te imaginas que alguien anduviera por el mundo diciendo que tú eres su novia o tú eres su novio, pero tú no sabes? ¿Qué opinas de eso? ¿Verdad que no funciona así? No. Para que alguien sea su pastor, ¿qué creen? Tienen que ponerse de acuerdo con él. Él tiene que estar de acuerdo también. Por eso, en nuestra iglesia no hay miembros sorpresa. No hay, yo soy miembro de... O sea, hay gente que pueden preguntarle, oye, ¿y tú? ¿A qué iglesia vas? No, pues yo voy a la iglesia del pueblo. ¿Y quién es tu pastor? Oh, mi pastor es Luis. No, ese es mi pastor. Y luego vienen conmigo y dicen, oye, conocí a uno que dice que eres su pastor. Sí, ¿cómo se llama? Se llama fulano, don Luis. No, no te creas. Él nomás viene a la iglesia, pero no, él no. Entonces, la opinión es lo mismo en el lado opuesto. Yo puedo decir, oh, Jesús es mi oveja. Y luego van y te preguntan, oye, Jesús, conocí a un hombre, un pastor, dice que tú eres su oveja, que eres miembro de su iglesia. Y ahí tú puedes decir, no, hombre, ni es cierto. Yo voy porque mi esposa me dice que vaya, si no, después así me anda yendo. Pero no, no te creas, no, a mí ni me gustan esas cosas. ¿No creen que eso puede suceder? Ok, entonces, un privilegio es contar con un liderazgo bíblicamente calificado. Yo no puedo ser pastor de nadie sin su permiso. A ver, ¿qué dije? No puede ser pastor de nadie sin el permiso. ¿Verdad que no? Yo no puedo. Yo no vuelvo a repetir el error. La próxima vez que yo exhorte a alguien y si esa persona no me dio permiso de ser su pastor, yo le puedo exhortar, pero yo no espero que me obedezca. ¿Cómo? ¿Cómo le hago para que me obedezca? No, nadie me hace caso sin su permiso. No puedo hacer nada por nadie sin su permiso. Entonces, por eso es importante, es un privilegio tener membresía, porque así tú puedes decir, esa persona es mi pastor. Una persona que califica bíblicamente. Tercer privilegio de pertenecer a una iglesia sana como miembro es que cuentas con un liderazgo calificado al que el Espíritu Santo, estoy todavía dentro del mismo punto. Observen Hechos 20:28, dice, tened cuidado de vosotros y de todo el rebaño, de toda la grey, en medio de la cual, y luego, ¿qué dice ahí? El Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios. Según este versículo, ¿quién es el que pone a los buenos pastores encima de las buenas iglesias? ¿Quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entonces, eso no es un privilegio, ser parte de una iglesia de esas. ¿Verdad? Sí. Ok, muy bien. Pero así como yo quiero que haya pastores puestos por el Espíritu Santo, también los pastores queremos que sean ovejas guiadas por el Espíritu Santo a ser parte de nuestra iglesia y no guiadas por emociones, no guiadas por conveniencias carnales y mundanas. ¿Me doy a entender? Sí. Muy bien. Entonces, cuarto privilegio de ser miembro de una iglesia es que eres
formalmente parte de un equipo que hace una diferencia en el mundo. ¿Ustedes creen que una iglesia de este calibre no va a hacer la diferencia? Sí, ¿Verdad que sí? gracias. Va a hacer la diferencia en el mundo, claro que sí. Va a hacer la diferencia en la vida de la gente. Bueno, pues cuando te haces miembro eres formalmente parte de un equipo ganador. Todos queremos ser parte de un equipo ganador, ¿no es cierto? Sí. Si están buscando ser parte de un equipo de losers, pues este no es el lugar para ustedes. Busquen otra iglesia, porque aquí queremos ganar personas para Cristo, ganar galardones para el Señor, ganar personas para la gloria de Dios. Entonces, cuando tú te haces formalmente parte de nuestra iglesia, tú eres parte del equipo. Cuando los equipos profesionales ganan el campeonato, no es lo mismo ser un fan que ser un miembro, que ser un jugador, ¿verdad que no? Todos se alegran, pero unos desde las gradas y otros traen el anillo de oro, otros levantan el trofeo, otros reciben la medalla. ¿Qué es mejor? ¿Verdad? Bueno, una cosa es ser asistente y otra cosa es ser miembro. ¿Queda claro? Sí. Sí. Y por último, privilegio número 5, podrías participar de ministerios reservados solo para miembros. Si tienes dones de enseñanza, pasión por la enseñanza o si quieres ser líder de algo en nuestra iglesia, es un privilegio reservado para miembros. ¿Está claro? Sí. Sí. Digamos que cumplo todos los requisitos, pastor. Ya cumplí los requisitos y me encantan los privilegios y me aceptan. El día que me acepten como miembro, ¿qué van a esperar de mí? Muy bien. Me alegro que lo preguntes, porque mereces saber lo que vamos a esperar de ti antes de que te hagas miembro, para que no haya sorpresas. ¿Está claro? Muy bien. Es como si tú estás cortejando a Carolina y le dices, yo quiero que seas mi esposa. Eres muy bonita. Me gustan tus ojos tapatíos. Ay, ¿qué cosas me dices? Dices, qué lindas. Ojos tapatíos, ¿qué significa eso? Que uno te La baila y el salsa. otro te zapatea. Ah, no te creas. No, es que están muy bonitos. Y tú la conquistas. Y dices, pero como ella es inteligente, no la vas a convencer tan fácil. Te dice, dime una cosa, si llego a ser tu esposa, ¿tú qué vas a querer que yo haga? A ver. Entonces ella quiere saber. Entonces tú le empiezas a decir, pues yo voy a querer que me limpies los zapatos con la lengua, que trapiés a mano, que me tortees a mano, porque así me lo hacía mi abuelita, y le empiezas a dar tus responsabilidades. Entonces ella dice, no, me hubieras dicho. No, si yo hubiera sabido, no, yo eso no lo voy a hacer. Claro que estoy exagerando, pero ¿no vale la pena saber lo que se espera de ti antes de que te metas a un compromiso o no? Sí. ¿Saben cuál es la triste historia? Que mucha gente se mete a la iglesia y ni sabe lo que esperan de ella. O muchos pastores reciben gente a la iglesia asumiendo que la gente va a responder y la gente dice, yo no vine a eso. A mí me hubieran dicho, no, yo no. Yo nunca me comprometí. Bueno, para evitar malos entendidos, ¿cuáles van a ser tus responsabilidades? Si cumple los requisitos, ¿cuáles van a ser tus responsabilidades? Para empezar, debes mantener ciertas conductas dentro de la iglesia que fueron requisitos, como que, bueno, pues debes de seguir creyendo, debes de seguir sosteniendo la declaración de fe, debes de seguir estando dispuesto a sujetarte al liderazgo. Pero no solo eso. Ahora esperamos ciertas conductas cotidianas delante de parte tuya. ¿Cómo cuáles? En primer lugar, esperamos que cultives y cuides una relación personal con Dios, que leas tu Biblia y que ores cada día, que mantengas tu relación personal con Dios. A eso lo llamamos un devocional personal. Si tú no sabes cómo hacer eso, te enseñamos. ¿Está claro? Sí. Sí. Segunda responsabilidad, que te sigas congregando. ¿Para qué quisieras ser miembro si no te vas a congregar? ¿Me doy a entender? Sí. Que te congregues semanalmente. Entendemos que no todos podrán venir a todas las reuniones, pero sí esperamos tu participación activa en la vida de la iglesia y en las reuniones.
Lo mínimo aceptable es que vengas una vez a la semana. ¿Está claro? Sí. Tercero, esperamos que tú ofrendes, que diezmes. Hay debate entre los cristianos de que no, que sí el diezmo y no, que no. O no vamos a entrar a un debate. Tenemos una clase de discipulado donde hablamos todo el tema de la generosidad. Y ahí explicamos claramente nuestra perspectiva bíblica. Pero esta clase no tiene esa finalidad. Simplemente, a modo de conclusión, decimos, en esta iglesia sí practicamos diezmar y ofrendar. ¿Y qué es diezmar? El 10% de nuestros ingresos para nuestra iglesia local. Ofrendar es cualquier otra cosa después del 10%. Y esperamos que nuestros miembros diezmen. ¿Ok? Yo espero de los miembros que hagan lo mismo que hago yo. Cuando menos diezmar. Yo diezmo y estoy dispuesto a que revisen los números, los libros de la iglesia para demostrarles que yo diezmo. Y hay un presupuesto definido en nuestra iglesia para que sepan todos en qué se gasta cada penny de la iglesia. Hay un salario definido para el pastor y no varía si dan mucho o dan poco, ni tampoco la atención que él le da a los miembros cambia si dan mucho o dan poco, porque el pastor no sabe cuánto dan los miembros, porque él no se encarga del dinero. Hay una tesorera y un equipo que se encarga de eso. ¿Me entienden? Para protegernos de preferencias, pero y esperamos que diezmen. ¿Por qué? Porque si nuestra iglesia tiene una visión y una misión que cumplir y para eso necesitamos recursos, creemos a la luz de la Biblia que la manera en que Dios provee para que cumplamos nuestra misión es a través de las aportaciones voluntarias, generosas de sus miembros. No es a través de colectas especiales, ni de rifas, ni de ventas. ¿Me doy a entender? Es a través de las donaciones voluntarias y fieles de los miembros. Si creemos que no ofrendarle al Señor, no darle al Señor lo que Él se merece, es robarle. Si creemos eso. Entonces, ¿por qué quisiera ser alguien miembro de la iglesia si esa persona no confía en que los líderes van a administrar bien el dinero? Tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué vale más? ¿El alma de tus hijos o el dinero? El alma. ¿Por qué una familia sí trae a sus hijos a la iglesia y pone sus almas en nuestras manos para que le enseñemos, y lo que le enseñemos a sus hijos puede afectarlos para toda la eternidad? Pero cuando se trata del dinero dicen, no, porque yo no sé cómo lo usan bien. Si somos dignos de confianza de tus hijos, ¿por qué no somos dignos de confianza de lo que Dios te ha mandado dar? Es una pregunta que cada quien debe responderse, ¿me entienden? Entonces, si una persona no siente confianza para dar los diezmos en nuestra iglesia, entonces no va a ser cómodo para usted estar en nuestra iglesia, porque va a ser evidente el día, es decir, esto de diezmar no es por la iglesia, es por Cristo. Y si no obedecemos al Señor, entonces va a haber un reproche en nuestra conciencia. Algunos de ustedes tal vez no estén de acuerdo en este asunto de los diezmos. Están en su derecho en estar desacuerdo, pero una vez más, yo tengo bases bíblicas y lo puedo demostrar. Entonces, cualquier otro asunto personal se puede platicar, pero sí esperamos que los miembros diezmen y ofrenden. ¿Por qué? Porque apoyamos misioneros en el mundo, porque tenemos gastos como iglesia y queremos cumplir la misión por la que existimos. Y creemos que Dios para eso nos prospera, para que cada uno, según haya prosperado, dé de una manera abundante y sacrificial, como dice la Escritura. Bueno, cuarta responsabilidad, servir. Creemos que Dios nos da dones para usarlos. Esperamos que los miembros sirvan según sus dones. Si no saben cómo, les enseñamos. Quinto, la responsabilidad de discipularse. Es decir, nuestra misión es ir y hacer discípulos. Pero ¿cómo vamos a ser discípulos si nosotros mismos no somos discípulos? Por eso aquí los discipulamos. Esperamos que los que se hagan miembros participen de actividades discipuladoras, que se discipulen, que reciban las clases de discipulado básico y que progresen.
Si usted no quiere ser discípulo de Jesucristo, esta iglesia no es para usted. Si usted lo único que quiere es venir a sentarse los domingos, escuchar una buena música y un buen sermón, ok, puede hacerlo sin ser miembro, pero usted no va a ser parte de la familia, porque nuestra iglesia existe para ser y hacer discípulos de Cristo. Si usted no quiere ser discípulo, entonces usted no merece ser miembro de esta iglesia. Por eso nuestra iglesia, aunque hay mucha asistencia, el número de miembros es reducido, porque sí esperamos, y debo de advertirles que hemos descontinuado la membresía de varias personas ya, porque no fueron proactivos en entrar en alguno de los procesos de discipulado de nuestra iglesia. Nosotros no queremos gastar nuestro tiempo y energía con personas así. Hay muchas iglesias para eso en las que se pueden entretener. En nuestra iglesia queremos capacitar a los santos para la obra del ministerio. Bueno, no estoy tratando de ser rudo, estoy tratando de ser claro. ¿Me doy a entender? Sí. Y por último, de vez en cuando hacemos reuniones para los miembros y esperemos que usted esté en esas reuniones, porque ahí se van a informar cosas, se van a hacer cosas importantes. En una ocasión, por ejemplo, el año pasado, la iglesia tuvo que pasar por todo el proceso de disciplina que les describí en la pregunta anterior. Y finalmente una persona que era miembro de nuestra iglesia fue excomulgada de nuestra fraternidad porque se resistió a la verdad de Dios. Por un tiempo parecía cumplir con los requisitos y decía sujetarse a la Biblia, hasta que un día me dijo en mi propia cara, yo no voy a hacer lo que diga ese libro, ni voy a hacer lo que usted diga, aunque lo diga el libro. Así me lo dijo. Y yo le tuve que decir a esa persona, me duele en el corazón oír eso, pero yo sí voy a hacer lo que dice la Biblia, le dije. Y entonces la persona se resistió una y otra vez al acercamiento personal, después al acercamiento de varios miembros de la iglesia. Lo dijimos a la iglesia, despreció el trabajo de la iglesia, entonces la persona fue excomunicada. Y para eso tuvimos que convocar a toda la iglesia, dedicarnos a la oración por un tiempo y después del tiempo conveniente, volver a reunir a la iglesia cuando se tuvo que dar el aviso de la excomunicación de la persona. No siempre es para disciplina, otras veces para decisiones importantes. Si se va a escoger un nuevo pastor, la iglesia necesita tener el privilegio de opinar, de votar. Si se habla del presupuesto de manera global, la iglesia merece saber en qué se está invirtiendo y cómo estamos apoyando las misiones. Eso se informa cuando menos una vez al año en una junta de membresía, pero puede haber otras. Entonces esperamos que los miembros estén ahí, porque se supone que les interesa lo que estamos haciendo juntos. ¿Está claro? Sí. Esas son las 6 responsabilidades esenciales de los miembros de nuestra iglesia. ¿Alguna pregunta en cuanto a eso? No. Entonces solo queda decirnos cuál es la forma en que si nos hacemos miembros, podríamos dejar de serlo. Porque las personas pueden cambiar de opinión, ¿no es cierto? Si las cosas cambian y se quieren hacer miembros de otra iglesia porque tienen que cambiar por cuestiones de trabajo, yo no sé, tantas cosas, ¿cómo puedo dejar de ser miembro? De las siguientes maneras. Número 1, solicítelo por escrito. Pastor, nos vamos de la ciudad porque me dan otro trabajo allá y pues nos gusta la iglesia, pero creemos que esto es de Dios. Nos queremos despedir. Gracias, está bien, pues vamos a bendecirlos. Una carta y soliciten su traslado o su membresía sea dada de baja. ¿Por qué? Porque nos mudamos de ciudad. ¿Por qué? Porque esta razón o aquella razón. Si es una razón justa, claro que los bendecimos y los enviamos. ¿Está claro, hermanos? Sí. Segundo, por disciplina a causa del pecado persistente, sin arrepentimiento o por abandono de alguna de las doctrinas de la declaración de fe. Lo que ya dije, si ustedes pasan por todo el proceso de disciplina y no se arrepienten, pueden perder su membresía. ¿Está claro? Ha pasado ya. Ok. Luego, si ustedes abandonan alguna de las doctrinas que están en nuestra declaración de fe, si un día usted viene y nos dice, ya no creo que la salvación es por gracia, es por obras, pierdes tu membresía automáticamente. Si tú vienes y dices, yo ya no creo que Dios existe en 3 personas, yo creo que son 4. Muy bien.
pierdes tu membresía en automático. Eso crea una iglesia, ¿eh? Se lo estoy diciendo porque eso hay un movimiento de iglesias que cree eso. Hay otros que creen que solo Jesús es Dios en 3 formas diferentes, pero hay cantidad de herejías. Entonces, ojo, esa es la forma automática en que pierdes tu membresía. ¿Sí? 4. Por un descuido persistente e injustificado en tus responsabilidades como miembro. Yo ya les di un ejemplo, se los vuelvo a recordar. Allí están unas personas que eran miembros de nuestra iglesia, empezaron a faltar mucho en su congregarse, se les amonestó, se les dijo en amor, prefirieron dejar de servir en su ministerio porque ya no se congregaban, ¿ok? Descontinuaron su ministerio y después de todo esto, después de dejar su ministerio y dejar de congregarse, a pesar de que se les exhortó, no participaban, no solo no se congregaran, no quisieron entrar en un proceso de discipulado. Finalmente, se les descontinuó su membresía, se les dijo, desde ahora, pues, se suspende tu membresía por tiempo indefinido hasta que regularices tus responsabilidades. Volvemos a hablar de ello. Algunos se van, otros se quedan, ya es decisión de cada uno. Es importante no descuidar nuestras responsabilidades. ¿Soy claro? Sí. Muy bien. Y la última, la más difícil, pero la más rápida. ¿Cómo pierdes tu membresía? Por fallecer. Si tú mueres, ya perdiste tu membresía. ¿Ok? Sí, porque hay iglesias, hermanos, que tienen en su lista de miembros cientos de personas, pero a las juntas de miembros nada más llegan 10 o 20. ¿Por qué? Porque 300 de esos ya fallecieron, pero ahí siguen como miembros honorarios. Aunque se ríen, todo lo que les estoy diciendo responde a algo. Entonces, si mueres, si deliberada y persistentemente descuidas responsabilidades esenciales, si abandonas la fe o pecas persistente e impenitentemente, o simplemente porque hay una razón justificada y bíblica y solicitas que se te dé de baja, así se acaba tu membresía. Es muy fácil perder la membresía en la iglesia, pero es difícil conseguirla. Y nos gusta que sea así. Ahora, si a pesar de todo lo que han escuchado a lo largo de estas horas de clase, todavía quieren ser miembros de nuestra iglesia, entonces, si ustedes creen que ya cumplen los requisitos, ¿cuál sería el siguiente paso? Bueno, el siguiente paso sería que ustedes empiecen a orar, que ustedes traten de discernir si es Dios el que los guía a ser miembros de nuestra iglesia. Oren hasta que tengan paz y sepan que cumplen los requisitos. Si hubiera un requisito que no cumplen, pueden hablar conmigo en una cita posterior y decirme, pastor, tenemos algunas dudas que nos surgieron después de la clase. No sabemos si podríamos ser miembros porque hay una circunstancia que no quedó clara. Y hablamos. ¿Está claro? Pero siguiente paso sería que oren, que ustedes esperen, si no han cumplido 6 meses, que esperen, sigan siendo constantes. Y una vez que cumplan los 6 meses y sientan paz después de haber orado, entonces el siguiente paso sería que ustedes tienen la solicitud de membresía que recibieron y me la den. Me la hagan llegar ya sea en forma digital, la escanean y me la mandan por correo electrónico firmada o me la dan en persona impresa firmada. Y entonces yo la voy a revisar y entonces les voy a dar una cita para una última entrevista. Voy a repasar lo que dice la solicitud para entender todo claro. Si tengo alguna duda, se las pregunto y después de esa entrevista, yo les voy a decir si ya califican para ser aceptados como miembro o si hay algo que haga falta. O si no califican por alguna razón, yo les diría. ¿Está claro? Y una vez que todo esté bien, que ustedes tengan paz y que también nosotros como iglesia tengamos paz, de que ustedes sean miembros, entonces y solamente hasta entonces los vamos a presentar delante de la iglesia como miembros después de haber orado por ustedes para que Dios los bendiga y los ayude a crecer y fructificar mucho en nuestra iglesia. Sé que es un proceso largo y complicado, probablemente. No es tan complicado, pero sí es un proceso complejo y nos gusta que sea así. Entonces, así hemos cubierto las 10 preguntas de la membresía. Ahora, si ustedes tienen alguna pregunta pendiente, los escucho
para aclarar sus dudas. ¿Preguntas? No, está todo muy claro. muy claro. Bueno, gracias por tomar esta clase una vez más. Dios los bendiga. Estamos en contacto en la próxima oportunidad, ¿ok? Buen día, pastor. Gracias.